Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Hoy domingo del año ya 2026, mes de ya prácticamente agosto, comenzando este mes de agosto del 2026, hablando de la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y el Espíritu Santo, esperando y confiando que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, nos permita poder entender y comprender cuál es la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida para que podamos entender el significado del porqué de la existencia de cada uno de nosotros en este planeta Tierra, el porqué del aquí y el ahora, el porqué de cómo es que el Señor Jesucristo nos trajo a esta existencia, en este milenio, en este siglo y ya en este mes de este año. Esas preguntas que cada individuo tiene la obligación moral, ética y espiritual de hacerse, porque solo allí es donde el individuo puede tener ese compañerismo con él mismo, ese compañerismo con el Espíritu Santo, ese compañerismo con el dador de la vida. Cuando el individuo se atreve a conocerse a sí mismo, cuando el individuo se atreve a descubrir la obra maravillosa de la creación de Dios que es Él mismo. Poder descubrir el significado de la vida, poder descubrir el porqué del aquí y el ahora, poder estar consciente de la vida, poder ver la plenitud de Dios manifestada en el dador de la vida que es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos del único y soberano Dios, cuando hablamos del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, cuando hablamos de Dios, el único Dios, porque no hay ningún ser sobrenatural que pueda tomar la posición de Dios. Hay un único creador que creó lo visible e invisible, que creó las galaxias, que creó el universo, que creó el planeta Tierra con todo y sus habitantes. Y si Dios creó el planeta Tierra, si Dios creó el tiempo, Él no puede estar limitado por el tiempo. Si Dios creó el espacio, Él no puede estar limitado por el espacio. Si Dios creó la vida, Él es la fuente de la vida. Cuando nosotros agarramos el manual de Dios, cuando nosotros descubrimos que los pensamientos de Dios están en forma escrita en el manual de Él, que es la Biblia, el libro de los libros, que son los que rigen al individuo consciente o inconscientemente en este planeta Tierra, porque en ese manual, en ese libro, la Biblia, está el conocimiento pleno de la plenitud de Dios, cómo Dios se manifiesta a los vivientes y cómo el Espíritu Santo está guiando a cada individuo en este planeta Tierra. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, cuando hablamos de que Él creó el espacio, de que Él creó el universo, cuando vemos al Creador, al único y soberano Dios, sabemos que Él rige no solo el universo, porque Él, que es el creador del universo, está fuera de lo creado. Pero por cuanto está fuera de lo creado, Él es el que quita y pone. Él es el que ordena lo visible e invisible. Y cuando vemos la plenitud de Dios,
para los vivientes en esta pequeña partícula del universo, mejor conocido como el planeta Tierra, cuando vemos la creación de esta pequeña partícula que tiene aire, tiene viento, tiene mar, tiene ríos, tiene fuego, tiene todas las sustancias para crear seres vivientes, para crear y seguir procreando la naturaleza. Sabemos que la plenitud de ese creador, del único y soberano Dios, para los vivientes en esta pequeña partícula del universo está en Jesucristo, el dador de la vida. Jesucristo, que es la manifestación plena de Dios para los seres vivientes. El único y soberano Dios, que es la plenitud completa para el universo, para las galaxias, para los ángeles, para los arcángeles. Pero esa plenitud de Dios manifestada en Jesucristo es para que los vivientes, para que todo ser natural y sobrenatural, lo natural que está en esta pequeña partícula del universo, mejor conocida como el planeta Tierra, los vivientes, los seres humanos, y todo lo que tiene vida y genera vida, pueda ver a Dios manifestado en Jesucristo. Pero cuando Jesucristo, el dador de la vida, vuelve a la plenitud de Dios, el ser viviente en pleno siglo XXI, año ya 2026, viene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Jesucristo, el dador de la vida, Jesucristo, el dador de la vida, que es la plenitud de Dios para las galaxias, para el universo, para todo lo visible e invisible. Poder estar consciente de la vida, poder estar consciente del aquí y el ahora, poder estar conscientes de que hay un solo creador que creó aún lo inimaginable de la mente humana, porque el que rige el universo, el que rige las estrellas, el que rige el tiempo, el que rige el espacio, es el mismo que lo creó, el único y soberano Dios, el amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Pero por cuanto estamos en esta materia, por cuanto tenemos un espíritu de vida y por sobre todas las cosas, por cuanto tenemos el regalo de la plenitud de Dios, que es alma dentro de cada uno de nosotros, poder descubrir, entender y comprender de que como alma viviente, el ser humano viene de la eternidad. No tuvo ni principio ni fin, no tuvo espacio ni tiempo, no fue creado como los mortales, porque el alma de cada individuo es la representación de Dios en cada individuo en este planeta Tierra. Y cuando el individuo conoce y reconoce que tiene alma, conoce y reconoce que es la plenitud de Dios en este planeta Tierra, el individuo sabe a qué ha venido a este planeta Tierra, sabe cuál es el propósito de su existencia en este planeta Tierra, sabe, conoce y reconoce que ha venido de parte de Dios para ser la manifestación de Dios a través de su alma en este planeta Tierra. Cuando vemos la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y en el Espíritu Santo, el individuo recibe al Espíritu Santo dentro de él. El individuo recibe a Jesucristo, el dador de la vida. El individuo conoce la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo, en el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos, para hacer contacto con la divinidad, para hacer contacto con el alma, tener el individuo la conciencia de su alma, es cuando el individuo está consciente de la eternidad,
está consciente de la plenitud de Dios, está consciente que esa plenitud de Dios fue manifestada en Jesucristo. Estar consciente de la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo es estar consciente de que tenemos al Espíritu Santo alimentando nuestra alma. Estar conscientes como hijos de Dios, como seres vivientes que tenemos la conciencia de Dios, como seres vivientes, como hijos de Dios, sabiendo y reconociendo que todo lo que vemos, lo visible e invisible, es el único y soberano Dios el que lo creó. Todo le pertenece a Él, toda la naturaleza, todo lo visible e invisible. Pero cuando los hijos de Dios ven la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo, recibiendo al Espíritu Santo, esos hijos e hijas de Dios saben, conocen y reconocen el porqué de su existencia en este planeta Tierra. Tienen los 5 sentidos del Espíritu conectados con el alma. Y tener los 5 sentidos del Espíritu conectados con el alma es tener la plenitud de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es poder demostrarle al mundo qué es ser un hijo de Dios con el grado de conciencia. Cuando los hijos de Dios están conscientes de su alma, cuando los hijos de Dios están conscientes de la eternidad, ellos demuestran a través del manual de Dios, a través de la bendita palabra de Dios que es la Biblia, que todo le pertenece al Creador, que creó todo. Y ese es el significado de la vida para los hijos de Dios. Dar testimonio de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En Él está la plenitud de Dios y en Jesucristo está Dios mismo, porque Jesucristo es la plenitud de Dios y ese Jesucristo, el dador de la vida, que es el creador de todo lo visible e invisible, nos visita a cada individuo que tenemos alma a través del Espíritu de Jesucristo, mejor conocido como el Espíritu Santo, la manifestación de Dios, la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y en su Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y el Espíritu Santo. Poder descubrir el significado de la vida como hijo de Dios. Poder estar consciente de que como hijo de Dios, consciente de la vida, poder descubrir que a través de nuestra alma, esa plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y el Espíritu Santo está dentro de cada uno de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, sabiendo y reconociendo que todo le pertenece a Dios, todo lo creado, todo lo visible
e invisible le pertenece a Dios. Él es el autor de la vida. Él es el amo y Señor, creador de todo. Y si todo le pertenece a Él, Él es el absoluto. Él es el dueño. Él es el que toma las decisiones en su perfecta voluntad. Pero como consciente de la vida, como conscientes de que tenemos alma, estamos a través de nuestra conciencia, a través de nuestra alma, hablando del dador de la vida, demostrándole a los seres vivientes de que el dador de la vida, la plenitud de Dios, ha sido manifestada en Jesucristo para todos los vivientes. En el libro de Salmos 139 del 1 al 10, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y el Espíritu Santo, que sea el dador de la vida, que sea Jesucristo, que sea su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, para que podamos entender el verdadero significado de la vida, para que podamos entender a qué hemos venido a este planeta Tierra, si hemos venido como todos los seres vivientes, obra maravillosa de la creación de Dios, porque todo fue diseñado y creado y predestinado por Dios. Pero si hemos venido como hijos de Dios, conscientes de nuestra alma, conscientes de la plenitud de Dios, conscientes de que esa plenitud de Dios fue manifestada en Jesucristo y conscientes de que Jesucristo en su Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Entonces demostremos que es ser un hijo de Dios. Demostremos que la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo, en su Espíritu Santo, está dentro de cada uno de nosotros. Y como le dijo el gran yo soy a ese maravilloso texto de Deuteronomio a Moisés: escribirás el nombre de Jehová en la puerta, en los postes, le hablarás a tu descendencia, a tus hijos. Es decir, cuando el Hijo de Dios está consciente de la vida, cuando los hijos de Dios están conscientes de su alma, no se comportan como los vivientes en este mundo. En todo tiempo y a toda hora hablan del dador de la vida. En todo tiempo y a toda hora demuestran que es tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Ese es el mandato divino para los hijos de Dios que están conscientes de su alma. No venimos para ser parte de la manada, no venimos para pertenecer a un sistema, ni mucho menos hemos venido para formar una secta o una religión. Hemos venido para hablar de la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo, y
Jesucristo en su Espíritu Santo, hablándole y enseñándole al individuo que se atreve a hacer contacto con su alma. En el libro de Isaías, capítulo 43, del 10 al 11, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Poder estar conscientes de que como hijo de Dios tenemos el manual de Dios, y ese manual de Dios es revelado a través del Espíritu Santo a los hijos de Dios. Esos misterios que no son entendibles para la religión, no son entendibles para las sectas, no son entendibles para los teólogos que quieren ser intérpretes del manual de Dios. Ese manual es manifestado, revelado por el Espíritu Santo a los individuos que están conscientes de que tienen alma, de que están conscientes de que han venido con un propósito de parte de Dios a este planeta Tierra. En el libro de Isaías, capítulo 44, verso 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Sigue diciendo el gran yo soy. Sigue diciendo el Espíritu Santo, hablando por medio de Isaías en el capítulo 46 del verso 8 al 10. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La plenitud de Dios manifestada en Jesucristo. Jesucristo, el dador de la vida, en Espíritu Santo, dentro de cada uno de los hijos de Dios. Los hijos e hijas de Dios que se atreven a conocer el tiempo en que están viviendo. Los hijos e hijas de Dios que se atreven a ser la continuidad de todos esos maravillosos personajes de la historia bíblica que demostraron conscientemente que es tener alma, que demostraron a qué habían venido a este planeta Tierra. Corrieron al campo de batalla para enfrentar al sistema religioso, para enfrentar al Edén de Satanás, para demostrarle a todos esos espíritus de la quinta dimensión que se encarnan en los seres vivientes, para manipular y controlar la mente del individuo, para controlar y manipular el espíritu de los seres vivientes. Esos hijos de Dios que estaban conscientes de su alma, que habían visto la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y que sabían que Jesucristo en su Espíritu Santo estaba dentro de ellos, demostraron que es ser un hijo de Dios consciente de la vida. Es aquí y ahora cuando los hijos e hijas de Dios están conscientes del tiempo en que están viviendo, conscientes del porqué de su existencia en este planeta Tierra, para hablar de la plenitud de Dios, para hablar de la gracia de Dios, para demostrarle a los sistemas religiosos también cómo es que ellos son
los autores de la perversión de todo lo que está aconteciendo en este mundo. Veamos lo que dice el Espíritu Santo en el libro de Jeremías, capítulo 23, del 23 al 32. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, o no? Y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? No piensan como hacen. Que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y el Espíritu Santo. Poder estar conscientes cómo es que el Edén de Satanás obra en medio de los seres vivientes, y poder estar consciente de la vida, poder estar consciente de nuestra alma, poder estar consciente de que como hijo de Dios que tenemos alma, tenemos la plenitud de Dios en Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, dándonos el conocimiento pleno de la palabra de Dios, dándonos la conciencia de la vida eterna, dándonos y enseñándonos los misterios de la Biblia, revelándonos todo lo que está escrito en el manual de Dios. Solo a través de la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo, en su Espíritu Santo, podemos demostrar, así como Jeremías le demostró a esos charlatanes profetas, a esos charlatanes ungidos, a esos charlatanes que inventan filosofías huecas, que inventan ilusiones apoteósicas para mantener al ser humano distraído de lo que verdaderamente es el ser humano. Estar consciente de la vida, estar consciente de la plenitud de Dios, estar consciente del aquí y el ahora, estar consciente del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. En el libro de Juan, capítulo 1, del 9 al 14, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Poder entender el manual de Dios, poder recibir toda la revelación bíblica, porque solo a través de la plenitud de Jesucristo en su Espíritu Santo podemos ver lo que la letra tiene, que es la revelación que el Espíritu Santo le da al alma de los hijos de Dios. Pero cuando los hijos de Dios no están conscientes de la vida, no están conscientes de su alma, no podrán ver la plenitud de Dios, mucho menos podrán ver a Dios manifestado en Jesucristo, y por consiguiente jamás recibirían al Espíritu Santo dentro de ellos. Y por eso se van y crean templetes, crean catedrales, crean un sinfín de ideologías, de manuales, de creencias, de teología, para que el ser humano invente sueños, invente circos creados para mantener a los seres distraídos de lo que verdaderamente es el ser humano. Gracias al dador de la vida, porque los que están conscientes de la vida, los que están conscientes de su alma, vienen y hablan de la palabra de Dios. No vienen hablando de charlatanería, de sueños, de que así dice. Vienen con toda la gracia del poder de Dios, con el conocimiento pleno para hablar y demostrar que es ser un creyente en el dador de la vida. En el libro de Juan, capítulo 14, del 17 al 20, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La plenitud de Dios manifestada en Jesucristo. Poder ver la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo es poder recibir al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Tener al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es demostrarle al mundo que es ser un genuino creyente en la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3 del 17 al 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Efesios capítulo 4 del 3 al 10. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La plenitud de Dios manifestada en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1 del 12 al 17, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Poder estar consciente de la vida, poder estar conscientes cuál es la misión como hijo de Dios, que hemos descubierto que la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo está dentro de cada uno de nosotros en su Espíritu Santo, dándonos a conocer los misterios de la Biblia, dándonos la revelación bíblica para que todo nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma estén conscientes de la vida, estén conscientes del porqué del aquí y el ahora, estén conscientes de que estamos en pleno siglo XXI, año 2026, como grupo de la voz del ángel mensajero, hablando de la plenitud de Dios manifestada en Jesucristo, y Jesucristo en su Espíritu Santo, dándole al individuo el conocimiento pleno de toda la revelación bíblica, de todos los misterios de la Biblia. Pero también somos la voz del ángel mensajero que estamos poniendo al descubierto al Edén de Satanás. Estamos descubriendo todos esos charlatanes religiosos que no tienen nada de conocimiento bíblico, que solo tienen la letra y pervertida en cada uno de sus circos, sabiendo y reconociendo de que como hijo de Dios
repletos del conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo y reconociendo que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, hablamos y manifestamos. Apocalipsis capítulo 22, verso 13, de que Jesucristo es el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el amo y Señor. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Él es la plenitud manifestada en los ángeles y arcángeles por medio de Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.